Mi nombre es Carlos Gay y soy coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM e investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Y en esta ocasión, les voy a platicar un poco del del reporte mexicano de cambio climático, el reporte mexicano de cambio climático. Y en realidad la intención de hacerlo fue a finales del 2000, yo creo que fue a finales del 2014, o por ahí lo empezamos a planear incluso antes, y la idea del reporte era tratar de juntar toda la investigación que se había hecho en México sobre México, por investigadores mexicanos o por investigadores que no estuvieran en México, pero que fueran temas de México. Este reporte lo organizamos lo organizamos tomando como guía al reporte del panel intergubernamental de cambio climático, que está organizado en 3 volúmenes, digamos. Hay uno que se dedica a estudiar las bases científicas de cambio climático, el volumen 1, el volumen 2, que tiene que ver con impactos, vulnerabilidad y adaptación, tiene que ver, ahora regresaré sobre ellos, y el volumen 3, que tiene que ver sobre las acciones de mitigación. El primero, que dije que es sobre las bases científicas de cambio climático, lo que trata de hacer es explicarnos el fenómeno y el porqué del fenómeno, por qué nos estamos calentando, cuáles son las razones que se calienta, qué es lo que estamos nosotros observando como evidencias de ese calentamiento y cómo ese calentamiento en realidad está afectando lo que entendemos por sistemas naturales. O sea, se calientan los océanos o se calienta en el agua de los ríos, o puede ocurrir que se calienta la atmósfera, y tenemos este tipo de problemas. ¿Y por qué ocurren estas cosas? ¿Dónde lo podemos observar? También sube el nivel del mar, por ejemplo, por expansión térmica de los océanos. Entonces todo esto lo recogemos en el primer volumen del reporte mexicano, y lo que tratamos de hacer es encontrar este tipo de evidencias en información que se ha generado en México por mexicanos. El segundo volumen trata sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación. En realidad, esta es una parte como muy clara de entenderse. Cuando aumenta la temperatura, que es lo que esperamos, y va a cambiar el régimen de precipitación, que depende de la temperatura, hasta cierto punto lo que ocurre es que va a haber impactos en muchísimas actividades y sectores humanos. Quiere decir, la agricultura se va a afectar, la administración del agua se va a afectar. En términos de impactos, la elevación del nivel del mar, por ejemplo, que se documenta en el primer volumen. En este volumen vamos a ver, en este segundo volumen, vamos a ver cómo esa elevación del nivel del mar puede afectar zonas costeras, puede afectar recursos que se encuentran cercanos a las costas, y cómo estos se van a afectar, cómo esto va a afectar, por ejemplo, agua, el agua en términos generales. También vamos a ver que al variar la temperatura y la precipitación, vamos a tener problemas con administración del agua, como digo, los ríos, los lagos, la extracción de agua, depende de los balances de agua, y vamos a estudiar los balances de agua, la agricultura, los bosques, ecosistemas, etcétera. Todo esto se van a ver afectados por el cambio climático, porque a través de los cambios en temperatura y precipitación, se van a afectar todos estos fenómenos. Y en el tercer volumen lo que hace, y esto otra vez tratamos de concentrarlo en México. ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa con los lagos en México? ¿Qué pasa con los ríos en México? ¿Qué pasa con la agricultura, con los ecosistemas? Todo esto en México. ¿Qué pasa con problemas, por ejemplo, de seguridad alimentaria, que también se puede ver comprometida por cuestiones de cambio climático? O sea, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo lo vamos a producir? Esto es el volumen 2. Y el volumen 3 en realidad tiene que ver con la mitigación. En el contexto del cambio climático entendemos mitigación como reducción de emisiones, o bien, extraer este dióxido de carbono de la atmósfera, y esto lo podemos hacer por algunas otras medidas. Entonces tenemos la mitigación, y la mitigación en México también la hemos venido tratando de estudiar, dependiendo de los sectores y dependiendo en qué básicamente sectores y actividades que producen, que consumen, por ejemplo, que consumen petróleo o combustibles fósiles. Y en México entonces podemos estudiar el sector doméstico, el sector industrial, el sector producción, el sector energía,
etcétera. Y esto todo lo recogemos también en el tercer volumen. Aquí tendría yo que decir que hemos nosotros echado mano de mucho de la literatura que se llama literatura gris, digamos en comparación con lo que sería literatura publicada en revistas internacionales de circulación internacional. Estos artículos que se publican en estas revistas generalmente son revisados por pares. Esta cosa que hablamos de la revisión por pares. Quiere decir que escribimos un artículo, se somete y este es revisado por gente que es especialista o que sabe mucho del tema, y esta gente emite su opinión sobre lo que uno ha escrito, y si pasa, digamos, si es aceptable, entonces se publica. En contraste a esto está mucha de la literatura que se ha producido en México, que es literatura gris. Esto quiere decir que no es literatura que ha pasado unos sistemas de evaluación tan estrictos como pudiera ser someter un artículo en una de estas revistas. Sin embargo, bueno, sí pasan ciertos niveles de calidad, generalmente bien escritos, pero no necesariamente han pasado por estos arbitrajes. Al utilizar esta literatura tenemos que ser muy cuidadosos de lo que reportamos nosotros en el reporte mexicano, porque tenemos que asegurarnos de que haya una cierta solidez científica o académica en términos de los documentos que nosotros estamos revisando. Y estos son documentos, muchos de ellos que han sido producidos, por ejemplo, por los gobiernos, ¿no? 5 comunicaciones nacionales, reportes internos de alguna Secretaría de Estado, la Secretaría de Energía, producen este tipo de documentos que nosotros utilizamos en nuestra revisión para saber qué es lo que está haciendo México en estos campos. Ahora, aquí a nivel de resumen les puedo decir que cuando nosotros comparamos, por ejemplo, la tabla de contenidos del reporte mexicano y la comparamos con la tabla de contenidos del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, nos damos cuenta que hay una buena diferencia, ¿no? Lo que quiere decir que en México no estamos investigando un montón de cosas que tendríamos que estar investigando. Entonces casi es por resta, ¿no? Tenemos la tabla de contenidos del IPCC, la nuestra, restamos, y lo que queda ahí tendríamos que estar investigando. Y de esto nos damos cuenta que en México necesitamos hacer mucha investigación. De hecho, hay dos aspectos que se puede decir en términos generales muy deficientes. Por un lado, en las bases científicas de cambio climático tenemos muy poquitos físicos del clima, tenemos muy poca gente que sea capaz, por ejemplo, de correr modelos generales de circulación general para simular el clima, tenemos muy poca gente mirando en detalle a procesos, por ejemplo, cómo se forman las nubes o la interacción entre nubes y radiación. Tenemos muy poca gente, por ejemplo, preocupada por los glaciares mexicanos, aunque tenemos unos cuantos investigadores, pero cómo le está yendo al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl y al pico de Orizaba, etcétera. Tenemos muy poca gente, tenemos muy pocos modeladores de clima, tenemos muy pocos físicos del clima, estos son áreas en que necesitaríamos mucha más gente. Ahora, esto es muy serio. Por el otro lado, en el grupo de trabajo 3, que es en el de la mitigación, reducción de emisiones, también nos falta muchísima gente ahí, porque tampoco tenemos no tenemos gente que esté estudiando tecnologías apropiadas para la reducción de gases de efecto invernadero. No tenemos suficiente tecnología que se haya desarrollado en México. De hecho, no hay este tipo de cosas, tecnología desarrollada en México para reducir las emisiones. Y estas son amplias áreas del conocimiento en que tendríamos que ponerle mucha atención en México. Ahora no digamos de las necesidades que vamos a tener en el futuro para gente que de alguna forma quisiera graduarse en grados con cambio climático. De hecho, nosotros estamos ahora tratando de diseñar una licenciatura en cambio climático en la UNAM, a ver cómo nos va. Porque tiene que ser una licenciatura de carácter multi-interdisciplinario. La combinación, por ejemplo, que escucharon ustedes entre lo que Clemente presentó y lo que yo presenté, pues ya para empezar es una verdadera mezcolanza de temas. Se dan cuenta, fuimos desde la agricultura en zonas áridas, el problema del agua, el problema de los impactos, el problema de la política, el problema
de la política nacional, el problema de la política a nivel internacional. Todo esto son temas para trabajo en el contexto del cambio climático, ¿no? Ahora, ustedes imagínense desde la perspectiva de de los municipios. Cada municipio en el país, si son 2.400 y pico, tendría que tener un grupo de gente que subiera de cambio climático, porque tendría que ser algo así como los asesores de natural de todos estos municipios en el estado, de los estados, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ser como que habría un montón de oportunidades para jóvenes, ¿no? Para estudiar problemas que tienen que ver con el cambio climático, pero desde esta perspectiva interdisciplinaria, ¿se dan cuenta? Porque alguien que va a entrar a una Secretaría de Estado o va a participar en un municipio, en realidad, en principio tendría que poder hacer diagnósticos de qué es lo que el municipio va a necesitar en el contexto del cambio climático, cuáles son los temas en los que el municipio puede aportar, cuáles son los temas en los que el municipio le va a faltar, porque no es lo mismo un municipio aquí que un municipio en Chihuahua o un municipio en Cancún. Entonces necesitamos preparar esta gente y tendría en principio que haber muchas chambas, tendría que haber muchos trabajos si cada municipio se diera cuenta que requiere de este tipo de profesional para echar a andar lo que son sus programas de cambio climático. Entonces mi invitación es visiten la página del PINC, ¿no? Y estudien cambio climático.